Buen día. En el marco del poder de la naturaleza, hoy con todo respeto, los quiero invitar a que compartamos la siguiente reflexión espiritual. Y les voy a pedir el favor que aquellas personas que por alguna circunstancia, por casualidad, estén viendo este video, si tienen preocupaciones mentales, si tienen problemas en su alma, si tienen problemas para ponerse a paz y salvo con su espiritualidad, les ruego el favor que le presten bastante atención. Es lo siguiente: vamos a hablar del poder curativo de la oración. La oración es el instrumento más grande que ha habido sobre la tierra desde su misma creación, para ponernos a paz y salvo con nuestra conciencia y a paz y salvo cuando violamos las leyes de Dios. La oración se hace en todo el mundo y todo el mundo hace oración desde la misma creación del mundo. La oración tiene un poder curativo tremendo. Los milagros suceden porque surgen de la oración, de la fe y de la oración. Así es de que, amigos míos, la oración no vale nada, es simplemente tener fe, creer en Dios, creer en el poder omnipotente y grande de Dios, que nos ayuda a solucionar nuestros problemas cuando nos concentramos y sabemos hacer oración. Yo siempre he dicho una cosa: no es tan importante hablarle a Dios o rezarle a Dios, porque todo el mundo le habla a Dios, todo el mundo le reza a Dios, y Dios oye a todo el mundo, Dios escucha a todo el mundo. Lo importante es que Dios me hable a mí. Lo importante es que yo escuche la voz de Dios. Ahí sí, la palabra de Dios no escrita en una Biblia o en un libro tergiversado y acomodado a intereses de religiones y sectas religiosas. Que yo escuche la voz del silencio, que es la voz del Dios, y eso lo puede lograr usted. Lo podemos lograr todos cuando hacemos oración con fe y con dedicación. La oración es tan antigua como la misma creación del planeta, insisto en esto. Pues óiganme lo siguiente: por allá en el año 230, siendo Teodosio emperador de Roma, el cristianismo estaba cogiendo mucha fuerza. El cristianismo avanzaba y avanzaba por todo Roma, y había mucho cristianismo en Roma. Pero era un cristianismo desbordado. Ese cristianismo lo incrementaron los apóstoles de Jesucristo, porque cuando crucificaron a Jesucristo, Jesucristo les dijo a sus apóstoles: id a predicar el evangelio, a sanar enfermos y a buscar la salvación del alma. Y los apóstoles hicieron eso, y el cristianismo creció mucho. ¿Qué pasó? En el año 230, en vista de que el cristianismo crecía tanto, los sacerdotes del imperio de Roma fundaron la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en el año 230, con una condición: que los obispos y los sacerdotes tenían que concentrarse a hacer oración en conventos, en sitios recluidos, únicamente a meditar y hacer oración para adquirir el poder curativo de la oración. Y en efecto así fue. Eso sucedió. Y en ese año para acá, después de mucha concentración, los obispos y los sacerdotes de entonces curaban con la oración. La oración tenía el poder curativo. Pero ¿qué pasó? Por allá en el siglo XVII, iniciando el siglo XVII, esos conventos y la iglesia y todo empezaron a prostituirse. Los sacerdotes a tener relaciones con las monjas con los sacerdotes, algunos sacerdotes, la mayoría, a violar niños, los sacerdotes a enriquecerse, los obispos a enriquecerse, fundaron todas las sectas cristianas, y los pastores no buscan sino enriquecerse. Entonces Dios dijo: no hay más poder curativo a través de la oración para quien peca, para quien engaña y miente. Entonces se perdió el poder curativo de la oración. Ante esta situación, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, junto con el gobierno, se creó la medicina química, la medicina la farmacia. Se crearon las clínicas, empezaron a crearse en clínicas, hospitales, y entonces dijeron:
En adelante, la salud del cuerpo se trata a través de la medicina convencional, a través de la medicina moderna, y la iglesia únicamente se dedica a sanar a predicar el evangelio de Cristo y buscar la salvación de las almas. ¿Por qué sucedió eso? Porque se perdió el poder curativo de la oración. ¿Cómo nos ganamos otra vez el poder curativo de la oración? Sabiendo hacer oración. Eso no es a ponerse a hablar como una lora mojada cerrando los ojos o coger un poco de pepas para hacer un rosario. Así no es. Hay que saber hacer oración. Los salmos son secretos. Los salmos son conjuros especiales que nos comunican con los gobernantes de Dios, los apóstoles, para que ellos intercedan ante Dios, los arcángeles para la curación y los milagros de la sanación a través de la oración. Aprendamos a hacer oración. Para aprender a hacer oración, el primer requisito es hacer de nuestro cuerpo un altar para oficiar el amor a Dios. A eso es que yo los invito en el marco del poder de la naturaleza. Las personas que quieran aprender a hacer oración, que quieran practicarla y ver cómo se hace oración para conseguir el poder curativo a través de la oración, pueden comunicarse conmigo o el poder de la naturaleza. Nuestros cursos son totalmente gratis. Nuestro santuario no se cobra un centavo por nada, por cualquier asesoramiento espiritual. Les agradezco la atención y vamos a estar pendientes entonces para que aprendamos a hacer oración. Gracias por su atención.